Oli, uy, soy Dragonfly y sí, se toca sala de lectura. No sé por qué me alegro tanto, pero sí, toca leer al señor Lovecraftiano. Igual me alegro tanto porque toca cambiar de relato. Bueno, pero el otro día también leímos un relato nuevo. No sé por qué me alegro. Leímos un relato nuevo, pero no lo terminé en el directo. Lo terminé fuera de cámara. Y tengo que decir que me resultó un poco flojito lo que viene siendo el final, que me pasa con este señor siempre. Que el inicio y el final siempre es como, me falta un algo ahí. Pero bueno, no mal. Ah, y leí unos cuantos, un par más, no, uno más, un relato más. El de la historia del... Espérate, un momento. Igual leí alguno más. Me suena que leí dos más ahora que lo digo, en voz alta. Sí, terminé El color del espacio exterior, ¿vale? Y me leí el de gente muy antigua y Historia del Necronomicron. Historia del Necronomicron tiene 3 o 4 páginas, no más. Hay más notas del editor que texto del relato. ¿Por qué? I don't know. Bueno, no he dicho que hacemos en este canal ahora, estas horas por la tarde. Hoy, que es lunes, bueno, sí que he dicho que vamos a leer al señor Lovecraftiano, ¿vale? Pero la idea es que cuando esté en el tiempo de focus, ¿vale? Estaré leyendo en voz alta con vosotros y para vosotros. Y después ya cuando sea el tiempo de break, estaré más por vosotros, evidentemente. Así que voy a poner media hora para empezar, ¿vale? Porque ya saben que mi garganta no aguanta mucho. Las sesiones largas no le sientan muy bien, dejémoslo ahí. Y sigo estando un poco pocha. Un poco media hora porque no sé si voy a aguantar más de media hora. En fin, lo dicho, que empezamos relato nuevo. El relato nuevo se llama, como bien pone en el título del directo, Ibit, con mayúsculas, o sea, como si fuera un acrónimo, ¿es la palabra correcta? Creo que sí. Título original, o sea, claro, nota 1, siempre está la nota 1 en el título, que yo ya lo daba como por hecho y no he dicho nada, pero sí, nota 1, chicos, nota 1. Ibit, traducido por Francisco Torres Oliver, escrito probablemente en el verano de 1928, publicado por vez primera en enero de 1938 en el periódico aficionado Owastagnog, que dirigía su amigo George W. Macaulay, reimpreso en Fantagraph, junio de 1940, y posteriormente recogido en Anne Colette Prose and Poetry 2, edición de S.T. Yoshi y March A. Mike, Necronomicon Press, 1980. La traducción sigue el texto corregido por S.T. Yoshi, como en todos, que se incluye en Miscellaneous Writers. Se trata de la tercera sátira de HPL. Tras una semblanza del Dr. Jameson y la dulce Ermengarden. Mi pronunciación de inglés yo ya lo siento, de verdad que sí. Y más que mofarse de los desatinados de los estudiantes de la segunda enseñanza, en ella pone en solfa la pomposidad de la erudición académica, aprovechando la ocasión para inventarse libros y autores que alterna con otros reales y con personajes históricos. Eso quiere decir que van a haber notas. Hasta ahí la nota 1. Y aquí en el pequeño textito que aparece siempre en chiquito antes de empezar, como dice Ibit en una de sus famosas vidas de poetas, de una discusión de estudiante. Nota número 2. El 3 de agosto de 1928, Lovecraft
adjuntó este mini ensayo a una carta que escribió a Maurice W. Moe, quien solo lo mecanografió, sino que le sugirió que lo revisara ligeramente con vistas a su publicación en la celebrada revista de H. L. Mencken, American Mercury, 1924-1928. Pero HPL no lo tomó en consideración y años después, Moe le devolvió el texto mecanografiado que tendría que contentarse con una difusión privada. Carta del 29 de enero de 1931 que se conserva en la John Hay Library. Según Joshi, es probable que entonces incluyera este epígrafe, que estaría realmente extraído en un artículo de un alumno suyo. Véase An H.P. Lovecraft Encyclopedian, Hippocampus Press, Nueva York, 2001, página 122. Vale, nota 2 terminada. ¿Nos dejarán empezar el libro? El relato, perdón. Vamos allá. Es tan frecuente la idea equivocada de que Ibid es autor de las vidas, incluso entre los que presumen de cierto grado de cultura, que merece la pena corregirla. Debería ser de dominio público que el autor de dicha obra es C.F. Por otro lado, la obra maestra de Ibid es la famosa Op-Cit, en la que se sintetizó de una vez por todas las distintas tendencias ocultas de expresión greco-romana con admirable penetración pese a la fecha sorprendentemente tardía en que Ibid la escribe. Hay una falsa teoría, muy comúnmente reproducida en los libros modernos anteriores a la monumental Gertrude des Orthocover in Italian de von Schreckhoff, según la cual Ibid fue un fisiólogo romanizado de la horda de Ataulfo, que se estableció en Placentia hacia 410 después de Cristo. Nunca estará de más insistir en lo contrario, porque von Strahorkrof y posteriormente Lightweight, aquí hay un asterisco con un montón de anotaciones en inglés, así que vamos a ello y ya pido perdón de antemano. Rome Byzantium, a Study in Survival, Wetuska, 1869, volumen 20, página 598, nota de HPL. ¡Ojo! Esta es la primera nota de HPL. El resto de 500 millones de notas siempre son de los editores. En fin. Y Betenoir. Y aquí vienen otros dos asteriscos con otra nota de Lovecraft. Influence remains das Lemoyen Age. Fondulang, 1977, volumen 15, página 720. Espero que a todos os haya quedado claro esa nota, ¿eh? Han demostrado de manera irrefutable. Perdón que no he dicho nada. Han demostrado cuando se entiende es que vuelvo a seguir. Han demostrado de manera irrefutable que esta figura sorprendentemente aislada fue romana genuina. O, al menos todo lo genuina que esa degenerada y mestiza época podía producir. De lo bien que podría decirse lo que Gibson dijo de Boecio, que fue el último al que Catón o Tulio habrían recogido como tu compatriota. Nota 3 de los editores. Vale. Me había perdido por un momento. Edward Gibbon, The Decline and Fall of Roman Empire,
volumen 5, capítulo... no quieres saberlo. A ver. 1, 2, 3... Vale, 39. Es que está escrito en números romanos y así tantos números de golpe no me sé. 39. Página 21. Qué intensito está siendo todo. ¿Puede ser que las anotaciones que hace Lovecraft es porque son inventadas? Como ha dicho al principio el editor, que hay cosas inventadas y hay cosas que no. Que no entiendo que si hay cosas que no son inventadas, tampoco hace falta que te hagan una nota de cada cosa que no sea inventada. Quiero decir, es un relato de ficción. No sé, doy por hecho que hay cosas inventadas por inscripción y eso. En fin, da igual. Ah, shit. Compatriota, es que yo no sé para qué giro. Nota 3 de los editores. Ah, vale, ahí es lo último que habíamos hecho. Ok, perdón. Era igual que Boecio y prácticamente todos los hombres eminentes de su época, de la gran familia Anicia, y su genealogía encontraban con gran exactitud y autosatisfacción con todos los héroes de la República. Su nombre completo, largo y pomposo, de acuerdo con la costumbre de una época que había perdido la sencillez trinómica de la nomenclatura romana clásica, tal como lo registra von Scherskov, asterisco primero, siguiendo a Prokópio Goch, nota de HPL. Seguimos. Era Cayo, Anicio, Mango, Furio, Camilio, Emiliano, Cordenio, Vario, Pompeyo, Julio y Vido. Aunque Litwit, segunda nota de Lovecraft de la página, siguiendo a Jordanes, Codex, Murax. Seguimos. Radicalmente, dando el nombre completo de Magno, Furio, Camelio, Aurelio, Antonio, Fabio, Anecio, Petronio, Valentineo, Edigio, Edido. ¿Era necesario todo esto? ¿En serio? Sí. El eminente, o sea, ya he dicho que era una sátira. Se nota la pomposidad. El eminente crítico y biógrafo nació en el año 486, poco después de la extinción de la soberanía romana en la Galia con Clodoveo. Nota 4 de los editores. Rey de los francos de la muerte de su padre, Clinderio I, en 491, que estableció la capital del nuevo reino, reubicado en París. Convertido al cristianismo gracias a su esposa Clotilde. Clodoveo fomentó el posterior desarrollo del sistema feudal al crear el cargo de conde, establecer la herencia real, confirmar las competencias reales en el nombramiento de los obispos y su derecho sobre las propiedades de la Iglesia o imponer las normas del derecho sálico. A su muerte, en 511, dividió su reino entre sus 4 hijos en partes iguales. De nuevo. ¡Oli, Maza! ¿Te gusta mis labios de tarde? Muchas gracias. Estaba yo diciendo algo. Así. ¿Es necesario que nos cuenten todo esto? Quiero decir, que si tiene que ver con el relato, ok, pero si es que solo me estás diciendo cosas verídicas, que si quiero ir a leer la historia me cojo un libro de historia, no un libro de Lovecraft, ¿no? Bueno, ya está. Me apunte y yo he dado. Que hay cosas que siempre me parecen curiosas, pero es que se pasan infinito. Al final, es que siempre digo lo mismo, me lo tengo que replantear el hecho de leer las notas esas. En fin, vamos allá, continuamos. Era la nota 4. Ropa y Gavena se disputan el honor de su cuna, cuando lo cierto es que recibió su formación retórica y filosófica en las escuelas de Atenas, al alcance
de cuya supresión por Teodosio, nota 5, ¿cómo no? Emperador romano, llamado el Grande, 346-395, hijo de uno de los generales de Valentiniano, protegió el cristianismo y con sus victorias sobre los hunos y los visigodos retrasó la caída del imperio. A su muerte, sus dos hijos, Arcadio y Honorio, se convirtieron en emperadores de cada una de las partes del imperio. ¿Y a mí qué me da? ¿Qué más me da? ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que ver con lo que me está costando Lovecraft? En serio, no lo sé. Un siglo antes han exagerado grasamente los superficiales. En el año 511, al principio del reinado del Ostroglobo Teoródico, nota 6, rey de los ostrogodos, apellidado el Grande, 405, el otro también se llamaba el Grande, da igual, perdón, 454-526, fundador de la monarquía de la península ibérica, que fue el mayor de los reinos bárbaros creados sobre los restos del Imperio Romano. Se propuso armonizar las relaciones entre romanos y bárbaros, rodeándose de consejeros de origen latino e incluso permitiendo la coexistencia de la Iglesia romana, a pesar de profesar el arrianismo. Y esto era la nota 6. Vale. Seguimos. Lo vemos como profesor de retórica en Roma y en 1516 ostentaba el consulado junto con Pompilio Numbantino Bombastes, Marcelino Deodamporo. A la muerte de Teodorico en 1526, Ívido se retiró de la vida pública para componer su célebre obra, cuyo estilo cilirio puro representa un noble caso de atavismo clásico, como el verso de Claudio Claudiano, nota 7. Poeta latino del siglo IV, nacido en Alejandría, griego de origen, abandonó su lengua nativa por el latín al trasladarse a Roma en 395. Escribió poemas de carácter histórico, develocético, sobre la guerra contra los godos de su protector Estilicón y mitológicos de Darpu Prosepino Libri III, epístolas, epígrafas, etc. Si usted lo entiende, por mi bien. Seguimos. Que floreció un siglo antes de Ívido, pero más adelante fue vuelto a llamar a escenarios de pompa para ejercerse como retórico de corte con Teodato, nota 8, sobrino de Teodorico. ¿Dónde está la nota 8? Me perdí yo. Aquí, vale. A la muerte del joven rey ostrogodo Atalarico, antes de alzarse la mayoría de su edad, su madre, Alamusa Muta, se casó con su primo Teodato y le hizo proclamarse rey de los ostrogodos, 532-550. Favor que él le pagó poco después, mandándola a estrangular. ¡Estupendo! A la usurpación de Vítiges, nota 9, al conceder Justiniano la noticia de la muerte de Amalasuta, se apresuró a enviar el general Belisario contra Teodato. Belisario pasó a Italia y llegó a Nápoles sin encontrar apenas resistencia. Teodato se vio obligado a rehuir a Rávena,
pero sus hombres lo asesinaron y nombraron rey a Vitiges, que había sido ministro de Alamusa. Ívido cayó en desgracia y estuvo en prisión durante un tiempo, pero la llegada del ejército romano-bizantino, mandado por Belirasio, le devolvió la libertad y los honores. Durante el asedio de Roma, sirvió valerosamente en el ejército de los defensores y después siguió las águilas de Belisario de Alba, Porto y Centuncellana. Nota 10. Actual City Beach. Seguimos. Tras el sitio de los francos a Milán, Ívido fue acogido para acompañar al doctor obispo Dacio. Nota 11. Obispo de Milán durante 22 años. Elevado de los altares, su humanista se celebra el 14 de enero, pues murió tal día del año 522. Los emperadores Tiberio y Mauricio, nota 13, emperadores bizantinos. Tiberio II sucedió a Justino II en 1578. 4 años más tarde, al sentirse moribundo, casó a Mauricio con su hija Constantina y lo nombró heredero. Murió ese mismo año y Mauricio se convirtió en el nuevo emperador. 582-602. Seguimos. Le honraron conforme a lo provecho de su edad y contribuyeron en gran medida a su inmortalidad, especialmente Mauricio, que se placía en remontar su estirpe hasta la vieja Roma, a pesar de su nacimiento en Arabiscos, Capadocia. Fue Mauricio quien, al cumplir el poeta los 101 años, aseguró la aceptación de su obra como libro de texto en las escuelas del imperio, honor que tuvo un precio fatal en las emociones del anciano retórico, ya que expiró pacíficamente en su casa vecina a la iglesia de Santa Sofía 6 días antes de las Candelas de septiembre, 587 después de Cristo, a los 102 años de edad. Sus restos, pese a la situación turbulenta de Italia, fueron transportados a Ravenna para darle sepultura. Pero tras ser enterrados en el suburbio de Clase, fueron exhumados y escarnecidos por el lombardero duque de Spoleto, quien llevó su cráneo al rey Autario. Nota 14. Hacía casi un párrafo, que no salían notas. Cuidado. Rey de los lombardos, 584-590, que luchó contra los bizantinos y los francos y murió envenenado en Pavia. Para que lo utilizasen de ponchera. El cráneo, quiero decir. El cráneo de Ívido pasó orgullosamente de rey en rey de estirpe lombarda. Tras la captura de Pavia por Carlomagno en 774 le fue arrebatado de decrépito deserterio. Nota 15. Último rey de los lombardos, 756-774. En 773, el Papa Adriano I, ante la amenaza de Deserio de marchar contra Roma, solicitó la intervención del rey de los francos Carlomagno. Pavia capituló en junio de qué manía de decir el 1000, ¿quiere leer? De 774 y Deserio murió en el exilio. Vale. Continuamos.
y transportado en el tren de conquistador franco, fue en este vaso, efectivamente, en el que el Papa León administró la unción real que transformó al nómada héroe en emperador sacro romano. Carlomagno se llevó el cráneo de Ibid a su corte de Aish, regalándolo poco más tarde a su maestro sajón Alcuino. Nota 16. Alcuino de York, 735-804. Monje, teólogo, filósofo, escritor y musicólogo, sea lo que eso signifique. Discípulo de Beda el Venerable. A instancias de Carlomagno, se trasladó a su corte a Kingsgrand, donde fundó la escuela palatina y se convirtió en el máximo reverendo de la cultura carolingia. A cuya muerte en 804 fue enviado a los parientes de Alcuino en Inglaterra. Guillermo el Conquistador, nota 17, duque de Normandía, empezamos a poner piles, 1027-1087, llamado también el Bastardo, hijo ilegítimo de Roberto el Diablo y rey de Inglaterra a partir de 1666. No es 1600, es 1066. ¿Por qué inventas? Continuamos. Lo encontró en un nicho de una abadía donde la piadosa familia de Alcuino lo había depositado, creyendo que se trataba del cráneo de un santo. Nota de Lovecraft. Hasta la aparición de la obra de von Stropher en 1797, no fue identificado adecuadamente como retórico en lugar de santo. Continuamos. Que milagrosamente había aniquilado a los lombardos con sus plegarias y tributó reverencia a su ósea antigüedad, e incluso los rudos soldados de Cromwell durante la destrucción de la bahía de Ballylatch en Irlanda en 1650, a donde fue secretamente transportado por un devoto papista en 1539. Tras la discusión de los monasterios ingleses ordenada por Enrique VIII, se abstuvieron de infligir ninguna violencia a tan venerable reliquia, al cráneo. Se apoderó de él el soldado raso Reich en Hanwit, Letnos y Jorat Hawkins, quien no puso después se lo cedió a Res in Genov. Descanse en Genov. Scrubs. Nota 18. Ese mismo apellido lo utilizó Lovecraft para el contrabandista de licores y su bella y rubia hija que protagoniza la dulce, Ermengarde. ¿Veis? Todo eso ya me parece más interesante. Cuando tiene que ver con Lovecraft, oye tú, qué bien. Perdón, seguimos. A cambio de una mascada de tabaco de Virginia, Stab, en el momento de mandar a su hijo Zerubbabel a Nueva Inglaterra en busca de fortuna en 1661 porque no le agradaba el clima de la Restauración, para un piadoso joven soldado, le dio el cráneo de San Ibid, y más bien del hermano Ibid, puesto que detestaba todo lo papista. A modo de talismán, y Zerubbabel, llegado a Salem, lo guardó en una alacena junto a la chimenea de una modesta casa que se construyó junto a la bomba del pueblo. Sin embargo, no se había liberado eternamente de la influencia de la Restauración y, haciéndose vuelto adicto al juego, estupendo, perdió el cráneo frente a un tal N.F. Dexter. Vaya Dexter. Tanto Feuster
como Dexter son nombres y apellidos muy comunes en Providence. Wow, gracias por decirme. Sí que es verdad que Dexter ha salido muchas veces, pero me da igual. En fin, continuamos cuando encuentre por dónde iba. Aquí, después de Dexter. Ciudadano de Providence que se encontraba de visita. Estaba en la casa de Dexter situada en la parte norte de la ciudad, próxima a la actual intersección de North Main Street y Online Street, cuando Canochet efectuó una incursión. El 30 de marzo de 1676, durante la guerra del rey Felipe, nota 20, Canochet era el jefe... No, claro, os hice pensar que no nos lo iban a explicar. Quiero decir, ¿a quién pensaba que nos íbamos a librar de quién era esta tal Canochet? Canochet era el jefe de los indios Nagran Gasset, sobre todos indios, y los llamaban Guerra del Rey Felipe. Véase la nota 35 de El caso de Charles Dexter Ward, página 807. ¿Que no vamos a releer? Y el astuto Shackern, nota 21. Según el capitán John Smith, que exploró Nueva Inglaterra en 1614, las tribus indias de Massachusetts llamaban a sus jefes Sachem. Bueno, ¿veis? Esa nota sí que me parece útil. Porque no sabía lo que era Sachem. Reconociendo el punto como un objeto de especial veneración y dignidad. Lo envió como símbolo de alianza a una facción Pequot. Nota 22. Como ya se dijo en la nota 35 del caso de Charles Dexter Ward, los Pequots eran una tribu algonquina de Connecticut. Vale. Terminó el parágrafo y hacemos el break, ¿vale? Con la que estaban en negociaciones. El 4 de abril, Canochet fue capturado por las colonizacionistas y ejecutado poco después. Pero la austera cabeza de Ibit continuó sus vagabundeos. Bueno, vamos allá. O sea que en realidad el relato consiste en contarnos cómo iba dando vueltas la cabeza por el mundo, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo, vaya. Ay, Dios mío. Y es que tengo mucha curiosidad, porque sabía que este relato era corto y digo, me sorprende que no lo haya terminado todavía. No sé cuántas páginas tenía, ¿vale? Pero es del palo. He leído en media hora, ¿vale? Estaba en la 31, literalmente 3 páginas. En media hora he leído 3 páginas del relato. ¿Cómo es posible que hayan leído tan poco Dragonfly? ¿Por qué? ¿Qué ha podido suceder? No sé. Quizá 22 notas en 3 páginas. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si lo hicieran bien no sería un problema, pero me está exasperando. En fin. Y es que es eso, sé que es corto, de verdad. Es tan corto que termina en la siguiente página. Es que yo pensaba que en media hora lo terminaría, de verdad os lo digo. Pero que no. Vale, que no, ok. Que no se termina. Que no, vale, que no. Que notas y notas y más notas, ok. Que de hecho lo que puedo hacer ya es por curiosidad. Si empezaba en la 31 y en la 35, 37 ya se termina, es que el relato son 5 páginas, ¿vale? Y si miramos las páginas que llevo de... Espérate, no puede ser. Vale,
aquí. No puede ser que si el relato tiene 5 páginas, 5, ¿vale? Haya de la 55 a la... haya 3 páginas de notas. Estamos hablando de que hay muchísimas notas. Es que... no sé si me explico. Que son 5 páginas lo que dura el relato. ¿Cómo puede ser que me metas 3 páginas de notas? Es como que lo estás haciendo prácticamente no el doble de grande, pero sí un 50% más grande el libro. Metiéndome la mitad de las notas son completamente innecesarias. O sea, te podría poner distintos tipos de notas, así con un simbolito del plan, esto es historia, vale, no me interesa, gracias. Esto tiene que ver con Lovecraft, vale, ok, lo puedo leer. Estos son cosas de arquitectura, vale, no me interesa, gracias, no sé, como con simbólicos, para que tú pudieras discernir lo que te interesa, leer y lo que no tienes ningún tipo de interés en leer, vaya. A mí, ya os digo, los que más me interesan son los que tienen que ver con Lovecraft, hasta cierto punto, porque que me digan constantemente también, bueno, esto lo sacó de este sitio, porque vivió aquí, porque vivió allá y vivió por allí. Le quita un poco la gracia desde mi punto de vista. Y vosotros diréis, pues deja de leer las notas. Y yo diré, me lo estoy pensando. Rebelión hacia las notas. Pero es que luego cuando me dicen algo del palo, vale, es que esto que estás leyendo ahora pasó en este relato que leíste hace 100 días, que Dragonfly no recuerda. Entonces, claro, eso yo lo agradezco mucho. Y por eso nos tragamos las notas. Claro, que a mí me digan que esto que pasa en otro relato pasaba algo similar, o que este personaje ya había salido aquí o allá. Eso me gusta, porque muchas veces yo no me doy cuenta. Entonces, es un amor-odio importante, porque la mayoría de notas no valen una mierda. Ya os digo, al menos las que están relacionadas con el señor, pues tienen un pase, pero las otras me enfado y no, es para enfadarse y no respirar. Vaya día estoy llevando hoy. Vaya día. No quiero explicar nada porque no termino, vaya. Si me pongo a hablar no termino hoy. Termino, no sé, dentro de 10 días. Pero la cuestión es que me duele la cabeza. Eso es el resumen. Vale, voy a poner media horita más. Terminaremos las 2 páginas que os quedan en otra media hora. No se sabe. Es que, tío, es tristísimo. Vale, vamos allá. Donde sea que estemos. Sí. Vale, lo había dejado justo al terminar el párrafo. Bien, Dragonfly, bien. Continuamos. Los PCO debilitados a causa de una guerra anterior, no pudieron proporcionar ahora ayuda a los derrotados Narragansett y, en 1680, un holandés mercader de pieles de Albany llamado Petrus van Schalkwyk se hizo con el cráneo por la modesta suma de 2 florines. Al reconocer su valor en la borrosa inscripción tallada en minúsculas caracteres lombardos, hay que decir que la paleografía era una de las principales habilidades de los mercaderes de pieles de Nueva Holanda en el siglo XVII. Menos mal que me lo han aclarado porque si no, claro, no me lo hubiera creído, la verdad. Y aquí nos ponen el grafiado este. Hay como un pequeño dibujo, no sé si igual os lo puedo enseñar. Ahí, espérate. Es que vosotros sabéis lo difícil que es mover esto y enfocar hacia la cámara.
Bueno, pues eso es lo que había en el cráneo grabado. Espero que lo hayáis podido ver, vaya. La reliquia, lamento decir, le fue robada a Van Schaack en 1683 por un mercader francés, Jean Grenier, cuyo celo papista reconoció los rasgos de aquel a quien, en rodillas de su madre, le habían enseñado a venerar como San Ibide. Una gran noche, lo de gran me lo he inventado, perdón, una noche, Granier encendió la virtuosa ira del ver del símbolo sagrado en poder de su protestante. Le abrió la cabeza a Van Schaack de un hallazgo y huyó al norte con el botín. Poco más tarde, no obstante, fue asesinado y robado por el viajero mestizo Michael Savard, el cual se apoderó del cráneo, pese a que su ignorancia le impidió reconocer su valor, para añadirlo a una colección de parecido, pero más reciente material. A su muerte, en 1701, su hijo mestizo Pierre le vendió junto con otros artículos a unos emisarios de los Sachs y los Fox. Nota 23. Los Sachs o Sioux eran los indios algonquinos originarios de Michigan que en el siglo XVIII emigraron a Wisconsin, donde se unieron a los Fox, otra tribu algonquínica conocida originariamente como Mescaqui, gente de la Tierra Roja, hasta que los franceses empezaron a llamarlos Fox, zorro, porque observaron que tenían un clan de ese animal. Wow. Seguimos. Y una generación más tarde, Charles DeLange, fundador de la factoría de Green Bay, Wisconsin, lo descubrió fuera de la tienda del jefe. DeLange miró aquel objeto sagrado con la debida veneración y lo rescató al precio de muchas cuentas de vidrio. Sin embargo, a su muerte se encontró en muchas otras manos, pasando por los asentamientos de la Calavera del lago Winnebago, por las tribus vecinas del lago Mendota, yendo a parar, finalmente, a principios del siglo XVIII-XIX, a un tal Solomon Junein, un francés, de la nueva factoría de Milwaukee, junto al río Menomier y a orillas del lago Michigan. Fue vendido después a otro colono, Jacques Caboche, quien a su vez lo perdió en 1850 en una partida de ajedrez o de póker frente a un recién llegado llamado Hans Zimmermann. Este lo usó como jarra de cerveza, hasta que un día, bajo los efectos de su contenido, dejó que le robaran en los establos de la entrada de la casa, hacia el camino del Prado, donde cayó en la madriguera de un perro de las praderas. Nota 24. Mamíferos roedores propios de Estados Unidos. Género Cynoids, de aspecto parecido a las marmotas, aunque de menor tamaño, que excavan madrigueras muy profundas. Y no logró recuperarlo después cuando despertó. Y así, durante generaciones, el venerable cráneo cayó Anicio, Mango, Furio, Camilo, Emiliano, Cornelio, Valeriano, Pompeyo, Julio Ívido, cónsul de Roma, favorito del emperador y santo de la Iglesia romana, permaneció oculto bajo el suelo de una ciudad en expansión. Adorado al principio mediante ritos oscuros por los perros de las praderas,
que veían en él a una deidad enviada del mundo superior, cayó después en el completo olvido, cuando esta raza de simples y caninos excavadores sucumbió bajo la depredación de los conquistadores arios. Llegaron las alcantarillas, pero lo pasaron por alto. Se levantaron casas, 2303 o más, y finalmente, una noche nefasta, ocurrió algo enorme. La sutil naturaleza, en un desbordamiento de éxtasis espiritual, como la espuma de la antigua bebida de dicha región, humilló al altivo y exaltó al humilde, y ¡oh, prodigio! En el rosáceo amanecer, los burgueses de Milwaukee se levantaron para descubrir que lo que antes fuera prado era ahora montaña. Gigantesco y tremendo fue el levantamiento, y arcanos subterráneos, ocultos durante años, salieron finalmente a la luz. Porque allí, en las quiezas de la lanzada, yacían blanqueado y tranquilo, en dulce, santa y compulsa pompa, el cráneo abovedado de Ibit. Y aquí finaliza el relato que al final nos han dejado leer. Bueno, pues continuamos con el siguiente, ¿no? Creo que voy a beber un poquito de agua entre medias. Por cierto, vaya coñacito de relato. Aparte de que nos han metido un montón de notas entre medias que no ayuda a nada y te saca infinito. Es que literalmente el relato consiste en y este señor literalmente de quién a quién fue pasando el cráneo para luego decirte que el prado se transforma en montaña. ¡Wow! ¡Wow! Vale, ya está. Creo que esta es toda mi opinión. Y yo ya me doy por satisfecha. Así que nada, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente, si no me equivoco, ya es un poquito más largo y se llama El horror de Dunwich. Nota 1, obviously. Título original: The Dunwich Horror, traducido por J.A. Molina Foix. Escrito entre junio y agosto de 1928, publicado por vez primera en abril de 1929, en Well Tales, volumen 13, número 4, recogido posteriormente en The Outsiders and Others. La traducción sigue el texto corregido por S.T. Joshi, qué sorpresa, incluido en The Darwin's Horrors and Others, basado en una copia mecanografiada que se conserva en la John Hay Library. Lovecraft cobró $240 por el relato, la mayor suma obtenida hasta entonces, $240. Bueno, ya sabemos que no, este señor no triunfó para nada en su época. Yo creo que se pasó de innovador y nadie entendía lo que él hacía hasta bastante más adelante, cuando ya era tarde. Pero bueno, es una lástima. A pesar de incurrir en algún que otro exceso de su ya de por sí fértil prosa, el relato horroriza a causa de los pacientes y meticulosos detalles que poco a poco va ofreciendo del mundo en el que se desenvuelve el monstruo. Lovecraft no solo explica el origen del peligro que se cierne, sino que consigue a todas luces que esa amenaza sea arquetípica. Se ha afirmado que el relato contiene elementos audiobiográficos, pero más que en cuanto a personajes, a menos que aceptemos la tesis de Peter Cannon expuesta en Call Me Wizard Waterlight,
Echoes of Moby Dick in the Haunting Horror, Creed of Cthulhu, número 49, agosto de 1928, página 21-23, de que Wilbur Whiteley, su madre, Liviana, es que vosotros os veis que hace falta que metas 3 líneas para decirme una cosa que ni siquiera es la que te está pasando. ¿No crees que es un poco de exceso de información? Prosigo. Su madre, la Diana y el viejo Whiteley representaban versiones distorsionadas del propio HPL y su madre y su abuelo en lo referente a la topografía dispersa, que incorpora detalles específicos de su viaje por la parte central del estado de Massachusetts. La gran popularidad que ha alcanzado en el paso del tiempo se ha visto reflejada por su repentina inclusión en antologías del género, llegando a ser llevado al cine en 1970, tras un fallido en 1963 del cineasta italiano Mario Bava, por Daniel Havern, aunque con peores resultados todavía que su anterior adaptación Lovecraftiana, producida igualmente por la firma norteamericana independiente AIP, especialista del género de Daunting Horrors en España. Terror en Daunting fue otro fiasco. ¿Hay alguna película que no haya sido un fiasco? ¿Es necesario que me hables de todas las películas? Parece que sí, porque esto va a ser largo. Debido en parte a su desafortunada pareja protagonizada, formada por Dean Scovell y Sandra Dean, aunque el reparto intervienen actores secundarios del calibre de Sam Jaffe o Ed Begley, y debutó, por cierto, Talia Coppola, luego Cher, hermana del más tarde célebre director del Padrino, saga en la que ella interpretó a la hija del mafioso. En 1996, la productora independiente australiana Omara Films rodó la película Cthulhu, dirigida por Damien Helferman, basándose en una mezcla de los relatos La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich y El ser del umbral. En 2003 se estrenó en el teatro en Seattle, Washington, una función titulada The Horror in the Theatre, an H.P. Lovecraft Trilogy of Horror, en 3 actos, cada uno de su propio director y basado en un relato distinto. El tercero era una versión del horror de Dunwich, adaptada y dirigida por Ron Slandau. Y sin duda, no es casual que en Paura Mella cite Emery Vivetti, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, 1980, de Lucio Fulci. La ciudad en cuestión se llame precisamente Dunwich. Y después de todo este tostón que os acabo de meter, vamos a leer el pequeño... Algún día tendré que aprender cómo se llama. ¿Prefacio? El pequeño parrafito que no tiene que ver con el libro, que suele ser otra cosa, referencia o algo por el estilo, que mucha gente no lee, pero que yo también leo, y que tiene pinta que también va a haber notas de los editores aquí porque no te dejan en paz. Suélteme la mano, señor editor, basta. Vamos allá. Las górgonas, las hidras y las quimeras, horribles leyendas de Celeno y arpías. Nota 2. Celeno era el nombre de una de las arpías, genios alados que raptaban niños y almas. Las otras 2 eran Aelo, llamada también Nicopteo, y Ocípete. Los nombres revelan la naturaleza significativa respectivamente: oscura, borrasca y vuela rápido. ¿Vosotros creéis que eso va a ser relevante? No. Y me encanta la mitología, pero no ahora. Pueden reproducirse en el cerebro de la gente supersticiosa, pero ya están aquí desde hace mucho antes.
Son transcripciones, modelos. Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. ¿Cómo si no podía llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos con toda seguridad que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que pueden infligirnos un daño físico? No, ni mucho menos. Esos terrores están ahí desde mucho antes. Se remontan antes de que existiese el cuerpo humano. Sin él, daría lo mismo. El hecho de que el miedo de que tratemos aquí sea puramente espiritual, tan intenso en proporción como sin objeto en la tierra y que predomine en el periodo de nuestra impecable infamia. Planea problemas cuya solución puede apostarnos alguna idea verosímil acerca de nuestra condición previa a la creación del mundo. Y un vistazo, en todo caso, al sombrío territorio de la preexistencia. Charles Lamb, Wits and Other Night's Fears. Nota 3, porque no te van a dejar irte sin saber de dónde viene eso. Incluido en The Age of Elia, 1823. Lovecraft tenía en su biblioteca una edición de 1874 en la Complete World in Prose and Verse de este escritor inglés, 1775-1834. Las cursivas son de HPL. Ay, casi dejo las notas sin la nota de página. Ojo. ¡Empezamos! Capítulo 1. Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de bifurcación, llega al cruce de carreteras de peaje a Aylesbury. Nota 4. Nombre ficticio, aunque Lovecraft lo vuelve a mencionar en los sonetos de Fungi from Jungor. El séptimo, Thunk's Hill, el 26 de Familiars, según Yoshi, en H.P. Lovecraft Enciclopedia, página 13. El nombre deriva de Amesbury, ciudad de la esquina noreste del estado, cerca de Halbert Hill y Newbury, donde Lovecraft pasó en varias ocasiones, la última de agosto en 1927. ¿Era necesario todo este párrafo? Quiero decir, nombre ficticio. Dejad que se lo invente como le salga a él del nabo. Repito, ficción. ¡Ficción! Seguimos. Nada más pasar Dean Connors se encuentra con una solitaria y extraña comarca. El terreno va ganando altura y los muros de piedra cubiertos de brezno van encajando cada vez más la polvorienta y sinuosa carretera llena de baches. ¡Oliwio maza! Vale, me espero al break, ¿vale? Y luego me los pinto. Aunque he de confesarte que ahora mismo ya los llevo rosas. La cámara lo pilla regular. Igual me lo he quitado yo sola rozándome o comiendo. También pasa. Pero sí, me lo puedo cambiar a rojos. También. Lo dejo para el break, ¿vale? Don't worry. Lo cambiamos a rojos. Así verás. Igual ves la diferencia. ¡Ah, igual no! Vale, luego me avisas. Sí, y luego cuando vuelvas lo hacemos, vale, no te preocupes. Que todavía no me voy a ir. Bebé, ve tranquilo. El terreno va ganando altura y los muros de piedra cubiertos de brezno van encajando cada vez más la polvorienta y sinuosa carretera llena de baches.
Los árboles de las frecuentes zonas boscosas parecen demasiado grandes y la maleza, las zarzas y la hierba avanzan una exuberancia que no es corriente encontrar en las zonas habitadas. Al mismo tiempo, los campos cultivados son extraordinariamente escasos y áridos, mientras que las pocas casas dispersas presentan un sorprendente aspecto uniforme de vejez, mugre y deterioro. Sin saber por qué, uno no se atreve a pedir indicaciones a las nebulosas y solitarias figuras que de vez en cuando se divisan en umbrales derrumbados o en los escarpados prados salpicados de rocas. Estas figuras son tan silenciosas y solapadas que uno tiene la impresión, en alguna medida, de que se enfrentasen a criaturas vedadas con las que más vale no tener nada que ver. Y esa sensación de extraño malestar aumenta cuando una elevación del camino proporciona una vista de las montañas, que se alza por encima de los frondosos bosques. Las cumbres son demasiado redondas y simétricas para proporcionar una sensación de bienestar y naturalidad. Y a veces el cielo silueta con excepcional nitidez los extraños círculos de altas columnas de piedras que están rodeadas de la mayoría de ellas. Nota 5. En Nueva Inglaterra es corriente que este tipo de emplazamientos megalíticos, cuyo ejemplo es conocido, es Mystery Hill en North Salem, New Hampshire. Andrew R. Roberts asegura en su artículo Lovecraft and the New England Megalithics, introducido en HPL, y otros de Dark Brotherhood and Other Spears, Arkham House, South City, 1963, que HPL estaba familiarizado en estos lugares, pero no hay ninguna evidencia de que los conociera antes de escribir este relato, aunque pudo visitarlos más tarde, según cuenta H. Warman. O sea que básicamente que lo conocen pero no saben ni cómo. Es como... Ay, de verdad. Cada nota es una decepción. Seguimos. Desfiladeros y barrancos de dudosa profundidad. Perdón, que estaba mirando el chat. Desfiladeros y barrancos de dudosa profundidad cortan el camino y los troncos, puentes de madera que los salvan, no parecen ofrecer mucha seguridad. Cuando la carretera vuelve a descender, surgen trechos pantanosos que instintivamente producen repugnancia y, a decir verdad, hasta miedo cuando al ponerse el sol las invisibles chotacabras empiezan a cantar y las luciérnagas salen en anormal profusión para lanzar el ritmo esteronteo y espeluznantemente insistente del estridente croar de las ranas toro. Nota 6. Espero que os interese las ranas toro. Este pasaje es muy parecido a una descripción que Lovecraft le hizo a Celia Brown Reed Bishop de los alrededores de Wilgram, que visitó el verano de 1928. Carta del 29 de junio de 1928 en Selectors 2. 1925-1929, página 244-246. Durante este viaje, nuestro escritor vio un despliegue de luciérnagas absolutamente maravilloso. Los
Los campos rasos y los claros de los bosques rebosaban de luces saltarinas, de modo que toda la noche parecía una agitada constelación de fuegos brujerescos, danzando tumultuosamente en la hondonada pantanosa, y precedían aquelarres de brujas debajo de los antiguos y nudosos árboles del huerto. Carta a Lilith de Clark, del 1 de julio de 1928, cuyo manuscrito se conserva en la John Hay Library citada por George en Think of the Dorset and Other Weird Stories, Penguin, Londres, 2001, página 410. En cuanto a la rana toro, rana Catersbead-aniana, se trata de un batracio anuro de gran tamaño, originario del este de América del Norte, que en fase adulta puede superar los 20 centímetros de longitud y pesar cerca de 1 kilo. ¡Oh! Es muy denso. Especie oportunista que caza el acecho. Está bastante ligada al agua. Bueno, me has dicho que era una rana, ¿no? Quiero decir, es un anfibio. Claro que está ligado al agua. Por lo que se encuentra en las cercanías de las charcas, estanques, ríos, lagos, lagunas y barrancos. Su canto, parecido al mugir del toro, se oye desde muy lejos. Gracias por la aclaración. Vale, continuamos. El angosto y brillante curso del tramo superior del Miskatonic, nota 7. Véase la nota 6 del color del espacio exterior, página 831, que no vamos a leer, porque ya la hemos leído. Hace pensar en una especie de extraña serpiente que discurre sinuosamente al pie de las redondeadas colinas entre las que yace. A medida que se acercan las colinas, el viajero presta más atención a sus laderas arboladas que a sus cumbres coronadas de piedras. Las laderas de aquellas colinas se yerguen tan sombrías y cortadas a pico que uno desearía que se mantuvieran a distancia. Pero no hay ningún camino que permita librarse de ellas. Pasado un puente cubierto se divisa un pueblecito acurrucado entre la corriente y la falda vertical de la Road Mountain. Y uno se maravilla ante aquel grupo de podridos tejados de cubierta de la holandesa que detonan un periodo arquitectónico anterior al de la comarca vecina. No resulta tranquilizador, cuando se mira con más deterioramiento, el comprender que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia con el campanario roto alberga el único y destartalado establecimiento mercantil del Villorrio. Horrorizaría fiarse del tenebroso túnel del puente. Pero no hay forma de evitarlo. Una vez atravesado, es difícil evitar, al pasar por la única calle de la aldea, la impresión de un ligero y detestable olor, como de moho y descomposición acumulados a lo largo de los siglos. Siempre es un alivio abandonar aquel lugar y, siguiendo la angosta carretera que discurre al pie de las colinas, cruzar el campo raso que se extiende más allá hasta reincorporarse a la carretera de peaje de Aylesbury. Más tarde, se entrará a uno de los que se ha pasado por Dunway. Nota 8. Se ha especulado mucho con el origen de esta denominación. Lovecraft debía conocer la existencia de la antigua población inglesa del mismo nombre en el Mar del Norte, en East Anglia, hoy Suffolk,
de la que habla, sin citarla, Charles Swinburne en su poema By the North Sea, incluido en la edición de 1919 que en sus poems de H.P.L. conserva en su biblioteca, y que también se menciona en la novela corta de Arthur McCann, The Terror, 1917, que igualmente se sabe que el abuelo había leído. Véase su traducción al castellano por Luis Loanza, El Terror. Alianza Editorial Madrid, 1985. En el relato se localiza expresamente en el norte de la región central de Massachusetts y algunos escenarios utilizados, como Bear's Den, se ubican sin duda en esta zona. Sin embargo, posteriormente Lovecraft reconoció que es un vago eco de la decadente comarca de Massachusetts que circundaba a Springfield, es decir, Wilbraham, Monson y Hampden, al sureste de la región central de Massachusetts. Véase Select Letters 2, 1925-1929, páginas 432-433. Y es evidente que la topografía y ciertos detalles folclóricos, por ejemplo, las chotacabras como psicopompos o conductores de las almas de los muertos, provienen de esa comarca, que H.P.L. visitó con su amiga Edith Miniter, autora de la novela Ours Natuke Notebook, en el verano de 1928, del 29 de julio de 1900, del 29 de julio al 7 de julio. Véase la nota 6. Para más detalles sobre la ciudad, véase H.P.L. Lovecraft Downwich, Returns to the Forgotten Village, de Keon Kerben Coasium, 2002. No, gracias, ya estoy bien con todo el tocho que me has metido, perdón. Yo solo quería terminar el párrafo, pero es que al final del párrafo estaba esta nota de una página entera, entonces yo ya lo siento. Así que nada, vamos con el break. 5 minutitos más, ¿vale? Y voy a aprovechar estos 5 minutitos para ir al lavabo. Y eso. Y ahora vengo. Un momentico. Deme un momento. Ya estoy aquí. Oli. Vale. Voy a leer. Beber.
la palabra beber. Puede que mi cerebro no esté funcionando muy bien. Es bastante probable. Estoy pensando que con las notas lo que voy a hacer es lo siguiente. De momento no me voy a separar de ellas por completo. Pero creo que por el principio de cada paragrafito de las notas puedo discernir un poco de qué pueden ir y si me interesan o no me interesan. Porque a lo mejor me interesa solo la primera frase y ya me entero suficiente, o quiero seguir leyendo. O por ejemplo, también una cosa que estaría guay es no leer exactamente de dónde sale cada cita. Que a veces eso dura 3 líneas. Y es como, es necesario que leas la página donde está escrito esto. Las páginas, porque suelen ser varias. No, quiero decir, a quien le interese, que se lea en las notas en su casica y ya, o lo busque en Google. Señor Google siempre tiene la respuesta. Así que creo que voy a hacer eso. Creo que me costará porque tengo como la costumbre de leerlo absolutamente todo. Y más cuando leo en voz alta. Pero la idea es esa, ¿vale? Que cuando me encuentre con alguna nota, yo iré a leerla de forma normal y si me interesa, la seguiré leyendo y cuando vea que me quiero saltar algo, porque no me interesa, lo saltaré, ¿vale? Este es el nuevo régimen de Dragonfly, las notas. Y depende de cómo lo vea, suprimiré del todo las notas. No lo sé. Porque tengo que ver si realmente me compensa la información que me dan, las que me interesan, supongamos que todas me interesan, respecto al hecho de que es que me sacan completamente del relato. Y eso no me gusta, porque me pierdo completamente. De verdad. Me intentan explicar algo de este que no me empano tampoco de lo que me dicen normalmente, que lo olvido en 0, y después tengo que volver a lo que realmente sí que me interesaba y hacen que me olvide y me saque de la historia. Claro, si yo estaba caminando por, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el pueblo, y de repente me empiezas a explicar cosas, que si el señor que escribió terror, que lo traducieron al español y bli bli bli, pues claro, mi mente se va a lo nuevo que me estás diciendo, no al anterior. No sé si me explico. Espero que sí, que me entendáis. Y si no lo compartís, yo ya lo siento, pero va a ser así. Así que nada, con esto terminamos el focus, el break. No estoy yo, ¿eh? No, no, no. Vale, y voy a poner 25 minutos, ¿vale? De este nuevo focus. Y vamos allá. Los forasteros casi nunca visitan Dunwich. Y, después de los horrores parecidos últimamente, han sido quitadas todas las señales que indicaban cómo llegar hasta allí. Nota 9. Primer experimento del nuevo método de Dragonfly. En el poema de Ancient Track puede leerse: había monjes que yo conocí, 2 millas a Dunwich. Ahora se empezaban a ver lejanos chapiteles y tejanos avanzando 10 pasos por delante. ¿Veis? Y las 3 líneas que prosiguen, no hace falta que las lea. Seguimos. El paisaje es una belleza poco frecuente. Según los cánones estéticos en boga, sin embargo, no atrae a artistas ni a veraneantes. Hace 2 siglos, cuando la gente no se rehuía de brujerías, cultos satánicos o extrañas presencias en los bosques, solían darse motivos para evitar el paso por la localidad. En nuestra sensata época, desde que el horror desentado en Dunwich en 1928 fue acallado por los que se tomaban a pecho el bienestar del pueblo y del mundo, la gente lo rehuyó sin saber exactamente por qué. Un motivo podía ser, aunque no se pudiera aplicar a los forasteros mal informados, que los naturales de Dunwich se han degradado de manera bastante repugnante, ambientando
rebasado con creces esa senda de región tan frecuentes en muchos lugares aparcados de Nueva Inglaterra. Han llegado a formar una raza propia con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su promedio de inteligencia es deplorablemente bajo, mientras que sus anales rebosan de caos, de manifiesta depravación y de asesinatos semi-encubiertos, incestos y actos de innombrable violencia y perversidad. La vieja nobleza del lugar, representada por las 2 o 3 familias armiguenas, nota 10. Armigerio es un adjetivo poético, díese del que viste o lleva armas. Buena nota. Continuamos. Que llegaron a Salem en 1692. Nota 11. Como ya se dijo en la nota 8 del modelo de Pickman, en aquel año se inició en esa población de la puritana colonia de Nueva Inglaterra un proceso por brujería, cuando 2 jóvenes, la hija de 9 años y la sobrina de 11 del reverendo Samuel Parris, empezaron a sufrir ataques de llanto y convulsiones incontroladas, por lo que fueron acusadas de estar poseídas por el demonio. Pronto se unieron a ellas con chivos expiatorios, acusadas de cómplices de brujería, las personas que más antipatía despertaban en la ciudad: una esclava negra, una mendiga que fumaba en pipa, una tullida varias veces casada y una madre soltera cuyo hijo era además mestizo. El proceso duró más de un año y el tribunal condenó a muerte a 25 mujeres y 6 hombres. ¿Qué diferencia de hombres y mujeres? De los que fueron ahorcados en total de 19. Vale, continuamos. Se han mantenido algo por encima del nivel general de la decadencia, aunque numerosas ramas se han hundido tan a fondo que en el sórdido populacho que solo quedan sus apellidos como explicación del origen de su desgracia. Alguno de los Waterley y de los Bishop. Nota 12. En el mencionado soneto 26 de Fuji from Yogun aparece un tal John Waterley. Según señala R. Roland Burleson en este sitio que a nadie le importa, de la primavera de 1980, Bishop es un apellido procedente de Salem, como Frey, que se estableció en Athlone y alcanzó cierta prominencia. Bueno, también de esa nos hemos saltado bastante trozo. Seguimos. Todavía envían a sus primogénitos a Harvard y Amistad Catholic, aunque sus hijos casi nunca regresan a los desmoronados tejados de la cubierta a la holandesa, bajo los que nacieron tanto ellos como sus antepasados. Nadie, ni siquiera quienes conocen los datos relacionados con el reciente horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas dan testimonio de impíos ritos y conclaves de los indios en los que invocaban repugnantes figuras sombrías provenientes de las grandes colinas redondeadas y recitaban defrengadas plegarias orgísticas que eran contestadas por estrepitosos estallidos y estruendos saliendo de las entrañas de la tierra. En 1747, el reverendo Abijah Holley, recién llegado a la iglesia congregacional de Downway, predicó
un memorable sermón sobre la cercana presencia de Satanás y sus diablillos, en el que dijo: hay que reconocer que la existencia de estos sacrilegios integrantes de un infernal séquito de demonios es un astuto demasiado conocido para intentar negarlo. Las execraces voces de Azazel y de Buzrael y de Belcebú y de Belial, no da 13, qué cosa que sea el 13. Azazel es un demonio del desierto mencionado en varias veces en el Viejo Testamento. En el Apocalipsis de Enoc es el nombre del jefe de los ángeles rebeldes. Buzrael es pura invención de HPL. Belcebú, en hebreo, es una obra demoníaca empleada en el Nuevo Testamento para designar a Satanás. Originariamente era el nombre de una deidad filistea adorada en épocas bíblicas en la ciudad de Ekron. Como se explicó en la nota 10 del Sabueso, Belial es una transcripción griega del hebreo Belikaj, que significa sin utilidad, mencionado en los rollos del Mar Muerto como el cabecilla de los hijos de las tinieblas, que combate a los hijos de la luz. En el Viejo Testamento hay varias referencias a él como símbolo de los poderes del caos, la enfermedad y la muerte. Y en el Nuevo Testamento aparece como sinónimo de Satanás. Los hijos de Belial, mencionados en la Biblia, serían pues unos inútiles. La expresión hebreica significa literalmente hijo de la inutilidad. Tanto Azazel como Belcebú y Belial aparecían citados en El paraíso perdido de Milton, libro 1. Y tengo que decir que pese a que ha sido larga de cojones, me he saltado trozos también. Quiero que mejor. Vamos mejorando. Han sido ya oídas desde debajo de la tierra por más de una veintena de testigos de toda confianza. Yo mismo, no hará más de 15 días, capté una completa disertación acerca de los poderes malignos de la colina que hay detrás de mi casa. Subían de allí unos zumbidos, redobles, gemidos, alaridos y chillidos, que no podía hacerlos ninguna criatura de este mundo, que no tenía más remedio que proceder a aquellas cavernas que solo la magia negra puede descubrir y que únicamente el diablo puede abrir. Mr. Hoaley desapareció poco después de haber pronunciado ese sermón, pero el texto impreso en Springfield todavía existe. Año tras año se seguía hablando de los ruidos de las colinas y todavía desconcierta a geólogos y fisiógrafos. Nota 14. Lovecraft estaba enterado de unos fenómenos similares ocurridos en Modeus, Connecticut, por el libro de Charles M. Skin, del que poseía un ejemplar. Editado por alguien, estos ruidos parecidos a explosiones se suelen atribuir a causas sísmicas. Continuamos. Otras tradiciones hablan de los fétidos olores de las inmediaciones de los círculos de columnas de piedra que se coronan las colinas y de impetuosos seres etéreos e impalpables cuya presencia puede detectar difuminarse a ciertas horas desde determinados puntos en el fondo de los grandes barrancos, en tanto que otras leyendas tratan de explicar lo que ocurre en Devil's Hope Heart, una desolada ladera maldita en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni una sola brizna de hierba. Nota 15. En el capítulo titulado Hartmann Erzählter del mencionado libro, que a nadie le interesa, Sneaker cuenta
la presencia de brujas en ciertos parajes de Haddam, Connecticut. Como un montón de nombres y un montón de nombres. En Devil's Hope Heart había un importante roble, que nunca había tenido hojas ni bellotas, pues estaba encantado desde que una bruja en forma de cuervo se encaramó a la rama más alta. Miró en todas direcciones y emprendió el vuelo. Aquella noche de las hojas cayeron, las ramas se marchitaron. La savia dejó de manar y el musgo empezó a revestir las nervaduras de los limbos. En unas páginas que a nadie le interesa saber. Continuamos. Además, a los naturales del lugar les asusta terriblemente en las noches cálidas el ruido canto de las numerosas chotacabras. Juran que tales pájaros son psicopompos que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus estremecedores gritos con la apurada respiración de la víctima. Si consiguen atrapar el alma huidiza en el momento de abandonar el cuerpo, inmediatamente se alejarán revoloteando y piando entre diabólicas risotadas. Pero, si no lo consiguen, se sumen poco a poco en un decepcionado silencio. Nota 16. En el artículo Mr. Minette, Enters Mate, Lovecraft cuenta que vio la ruinosa y desierta casa del viejo Radolf Bean, en las que las chotacabras se agrupan de manera anormal, y me enteré de que esos pájaros son temidos por los campesinos por creer que son demasiado psicopompos. Corre el rumor de que se rezaban y revoloteaban alrededor de las casas en las que alguien estaba a punto de morir, con la esperanza de atrapar el alma del difunto cuando abandonaban el cuerpo. Con anterioridad habría escrito un largo poema titulado precisamente Psicopompos, pero se trata en realidad de una leyenda sobre hombres lobo ambientada en Francia. Vale. Continuamos. Esas historias, por supuesto, son obsoletas y ridículas, pues datan de tiempos muy antiguos. La verdad es que Dunwich es absurdamente antiguo, mucho más que cualquier otra población en 30 millas, algo más de 48 kilómetros a la redonda. Al sur de la aldea todavía es posible avistar las paredes del sótano y la chimenea de la antigua casa de los Bishops, construida antes de 1700, mientras que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, son las muestras arquitectónicas más modernas que pueden verse. La industria no prosperó aquí y el movimiento fabril del siglo XIX resultó efímero. Lo más antiguo de todos los grandes círculos de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres de las colinas, pero, por lo general, estas se atribuyen más a los indios que a los colonos. Depósito de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de estos círculos y alrededor de gran peña en forma de masa de Sentinel Hill. Nota 17. En Athlone, Massachusetts, existe una granja llamada Sentinel Elm Farm, de donde probablemente HPL sacara el nombre. Pero la topografía descrita en el relato parece más bien coincidir con, según Yoshi, Massachusetts. Y el resto nos lo saltamos. Ya está. Seguimos. Apoyan la creencia de que tales lugares fueron en tiempos cementerios de los indios Pocumcu. Nota 18.
una de las 7 tribus aborígenes de Massachusetts, que ocuparon todo el valle del río Connecticut. Con la lengua algonquina, Connecticut quiere decir río largo, aunque su principal asentamiento estuvo cerca del actual Deerfield, al norte de la región central de Massachusetts. Creo que no hace falta que siga leyendo más. ¿Me das? Continuamos. Aun cuando numerosos etnólogos, haciendo caso omnicioso de la disparatada inverosimilitud de dicha teoría, siguen empeñados en creer que se tratan de restos caucásicos. Y aquí comienza el capítulo 2. Fue en el territorio municipal de Darwin, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a 4 millas, unos 6 kilómetros y medio del pueblo, y 1 milla y media, unos 2 kilómetros y medio de cualquier otra vivienda, donde nació Wilbur Watterly a las 5 de la mañana, el domingo 2 de febrero de 1913. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curioseaban, celebraban bajo otro nombre. Oliwi, Eri, ¿qué tal? ¿Opa, opa? ¿Cómo que opa? ¿Qué opa? ¿Qué es opa? No sé. Que los vecinos de Dunwich curiosamente celebraban bajo otro nombre. Nota 19. Oliwi. Espero que vaya bien el día, que todo esté bien. ¿Qué nota ha dicho 19? Fiesta del Candelario cristiano, en la que se conmemora la purificación de la Virgen María, 40 días después de la Navidad. El nombre se deriva de la ceremonia de la bendición de las velas, candelas, que se llevan en propósito para recordar la venida de Cristo como luz que ilumina a los gentiles. La fecha coincide, no obstante, con la primera de las 4 celebraciones del aquelarre de las brujas. Las otras 3 son el 30 de abril o Noche de Walpurgis, el 1 de agosto del Día del Lambas, el 31 de octubre o la Noche de Halloween, víspera de Días de Todos los Santos, equivalente respectivamente a las fiestas de origen celta, Beltane, Fuego de Bel, 1 de mayo, Lughnasadh, fiesta de Lugh, y Samhain, final del verano, prolongación de la antigua festividad druídica de Imbolc o Imbolc, dedicada a la diosa celta del fuego Bright. Según Pierre, famoso estudioso francés de la brujería que mandó a la hoguera a más de 600 brujas en su calidad de juez, las candelas blancas eran un atributo del diablo y las negras distintivos de sus sirvientas predilectas. Claro que sí. Claro que sí. Continuamos. Y porque se oyeron ruidos en las colinas y todos los perros de la comarca habían ladrado insistentemente durante toda la noche anterior. Menos importante era el hecho de que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Watterly. Se trataba de una mujer albina de 35 años de edad, algo deforme y poco atractiva, que vivía con su anciano y medio enloquecido padre, acerca del cual habían circulado durante su juventud los más espantosos rumores sobre actos de brujería. La Vilia Watterly no tenía marido conocido, pero, siguiendo las costumbres de aquella zona, lo hizo por repudiar al niño. En cuanto al otro responsable de su ascendencia, la gente podía, así lo hizo,
especular como quisiera. Por el contrario, aunque parezca extraño, parecía orgullosa de que aquel niño moreno y de aspecto caprino, que tanto constataba con su pálido albino y su conjuntivitis aguda, y cuentan que se la oyó murmurar multitud de extrañas profecías sobre las excepciones facultades que estaba dotado y el extraordinario futuro que le aguardaba. Lavinia era muy capaz de murmurar tales cosas, ya que era una criatura solitaria, propensa a vagar por las colinas en plena tormenta, y que procuraba leer los grandes libros malolientes que su padre había heredado a lo largo de 2 siglos de Waterleys, y que enseguida se caía a pedazos de puros viejos y apolillados. Nunca había ido a la escuela, pero estaba al corriente de multitud de fragmentos inconexos de antigua sabiduría popular que el viejo Waterley le había enseñado. La apartada granja siempre había sido temida a causa de la repugnación del viejo Waterley de practicar la magia negra y la inexplicable muerte violenta de Mr. Warley cuando Lavinia apenas contaba 12 años no contribuyó a hacer popular el lugar. Aislada en medio de las grandes influencias, a Lavinia le gustaba soñar despierta y entregarse a delirantes y grandiosos ensueños, a la vez que singulares ocupaciones. Su tiempo libre ni siquiera estaba ocupado por los quehaceres domésticos, en una casa en la que había mucho tiempo para desaparecido cualquier criterio de orden y limpieza. La noche en que Wilbur nació, hubo un espantoso griterío que retumbó incluso por encima de los ruidos de la colina y de los ladridos de los perros. Pero ningún médico ni comadrona estuvieron presentes, que se sepa, en su llegada al mundo. Los vecinos no se enteraron hasta una semana después, cuando el viejo Waterley condujo a su trineo por la nieve hasta llegar a Dunwich Village. Nota 20. Obsérvese el paralelismo con Salem Village. Y confesó de forma incoherente que el grupo de azotacalles reunidos en el almacén de Osborne parecía haberse producido un cambio en el anciano, como si se hubiera introducido en un onubilario cerebro un elemento adicional de sospecha que le hubiera transformado sutilmente de objeto en sujeto de temor. Aunque no era alguien al que pudiera preocuparle cualquier acontecimiento familiar normal, en medio de todo esto mostraba una pizca de orgullo posteriormente observado en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por muchos de sus oyentes. Y lo vamos a dejar por aquí. Aunque me gusta que haya un diálogo. ¿Se avecina un diálogo? Hay muy pocos diálogos en estos relatos. Es como una brizna aire-fresco cuando llegas a un diálogo. Bueno, creo que hemos mejorado mucho con el nuevo método instaurado para Dragonfly para el tema de las notitas. Así que bien. Bien. Mis 10 a eso. Lo voy a tener que dejar ya, así que me guardo maza a pintarme los labios para cuando otro momento, ¿vale? Recuérdamelo si ves que se me olvida. Lo dejo esto grabado como recuerdo, como recordatorio para el resto del mundo, ¿vale? En fin, voy a poner mi escena del final. Y nada más. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Se agradece infinito y ya saben que esto no es lo mismo sin ustedes.
y que sepáis que si os ha gustado por el motivo que fuera, también estoy en YouTube, ¿vale? Que resubo todos los directos que hago por aquí. También estoy en TikTok, que subo pequeños clips, y también estoy en Twitter, ¿vale? Donde me podéis preguntar cosas o os podéis enterar de cuándo va a ser el siguiente directo, ¿vale? Porque siempre aviso por ahí. Intento seguir el horario que pone ahí, pero hay muchos peros porque la vida hace planes. O sea, tú haces planes y luego sucede la vida, que son cosas diferentes. Estoy probando un nuevo horario por las tardes, que es este de aquí. Empezará a las 5:30 hora española, todo lo que pone, por cierto. Y mañana me voy a tomar el día de fiesta, ¿vale? Entonces mañana no me esperéis a ningún momento. El miércoles por la mañana a las 11 nos vemos en sala de lectura, ¿vale? Y intentaré compensar las horas que no haré el martes, el resto de la semana, ¿vale? Entonces, nada más, que obviamente donaciones, shares y todas esas cosas, suscripciones, siempre son bienvenidas y obviamente para mejorar el canal, obviously. Que recuerdo que tenemos el goal de cocinación activado, ¿vale? Para cuando lleguemos a los 300 follows. Así que denle al corazoncito, que no cuesta absolutamente nada. Y de nuevo, que recordaros que tenemos el desafío, ¿vale? Para ver una peli de miedito todos juntos. De Dragonflines, por cierto, que lo he vuelto a activar, ¿vale? A ver si cae para Halloween. Y nada más, yo me voy ya, que mi cabeza va a estallar. Contenta de haber aplicado el nuevo método de Dragonfly para las notas de los editores. Así que nada más. Haced cosas que queréis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta.